Hola a todos, bienvenidos. Hoy les traigo un iceberg realmente interesante, el iceberg de los videojuegos cancelados. Espero que lo disfruten, y sin más que decir, comencemos. En 2014, Konami lanzó por sorpresa en la PlayStation Store una demo llamada PT, Playable Teaser. Nadie sabía qué era, hasta que se descubrió que, al completarla, revelaba un tráiler anunciando un nuevo juego de la saga Silent Hill, dirigido nada más y nada menos que por Hideo Kojima junto al cineasta Guillermo del Toro y con Norman Reedus como protagonista. El proyecto prometía revivir el terror psicológico de la saga con un enfoque hiperrealista y perturbador. PT se convirtió rápidamente en una obra de culto por su atmósfera opresiva, los acertijos y la presencia de Lisa, uno de los fantasmas más icónicos del género. Sin embargo, en 2015, tras la ruptura entre Kojima y Konami, el juego fue cancelado. Konami retiró PT de la PlayStation Store, lo que convirtió a las consolas que lo tenían descargado en piezas de colección muy buscadas. Silent Hills nunca vio la luz, pero PT sigue siendo considerado uno de los mejores juegos de terror jamás creados, a pesar de ser solo una demo. En 2014, Microsoft presentó un juego que parecía único, Skull and Bones, desarrollado por Platinum Games. En él, controlaríamos a un joven con poderes mágicos capaz de luchar junto a un enorme dragón en combates épicos. Las imágenes mostraban un mundo abierto, personalización de dragones y batallas espectaculares. Era uno de los títulos más esperados para Xbox One. Pero tras años de retrasos y problemas internos, en 2017 Microsoft canceló Skull and Bones. No hubo muchos detalles, solo rumores de que el proyecto era demasiado ambicioso y que el motor gráfico no podía con todo lo que prometía. Hoy, Skull and Bones es recordado como uno de los sueños más grandes de los fans, un juego de dragones que nunca veremos. LucasArts presentó un juego que dejó a todos con la boca abierta, Star Wars 1313. Ambientado en los bajos fondos de Coruscant, nos pondría en la piel de un joven Boba Fett, antes de convertirse en el legendario cazarrecompensas. El gameplay mostrado revelaba un título oscuro, con gráficos impresionantes y un estilo más adulto que lo que habíamos visto en la saga. Sin embargo, tras la compra de Lucasfilm por Disney, Star Wars 1313 fue cancelado en 2013. El proyecto quedó en el limbo y nunca volvió a ser retomado. Hoy, lo poco que se mostró sigue siendo uno de los mayores que hubiera pasado si, en la historia de los videojuegos. Half-Life 2 revolucionó los videojuegos. Valve prometió que la historia continuaría en una trilogía de episodios, pero tras el lanzamiento de Episode 1 y Episode 2, los fans esperaban con ansias el cierre, Episode 3. El juego debía resolver el destino de Gordon Freeman y Alyx tras el impactante final del episodio 2, pero nunca llegó. Año tras año, Valve guardó silencio absoluto. Rumores, filtraciones y hasta artes conceptuales aparecieron, pero el proyecto fue finalmente cancelado en silencio. La broma de Valve no sabe contar hasta 3 nació de aquí. Hoy, Episode 3 es considerado el fantasma más famoso del gaming, una secuela que millones esperan, pero que jamás llegó a existir. Fable Legends iba a ser un juego multijugador ambientado en el universo de Fable. A diferencia de los títulos clásicos de rol, esta vez 4 héroes debían unirse para luchar contra un villano controlado por otro jugador. El juego prometía combates cooperativos, exploración de mazmorras y el humor característico de la saga. Incluso llegó a tener betas cerradas en Xbox One y PC. Pero en 2016, tras años de desarrollo, Microsoft canceló el proyecto y cerró Lionhead Studios, el estudio creador de Fable. Hoy, Fable Legends es recordado como un experimento fallido y el final inesperado de una de las sagas más queridas de Xbox. Capcom anunció un proyecto soñado para los fans, Mega Man Legends 3, la esperada secuela que continuaría la historia de Mega Man Donut tras más de una década de espera. El juego iba a lanzarse en Nintendo 3DS, incluso se invitó a la comunidad a participar en su desarrollo con ideas y retroalimentación. Parecía que el regreso del héroe azul era imparable. Pero en 2011, de manera repentina, Capcom canceló el proyecto,
alegando que no cumplía con los estándares de calidad, aunque muchos sospechan que fue por bajas expectativas comerciales. La cancelación dejó a la saga en suspenso y provocó una gran decepción en los fans. Hasta hoy, Mega Man Legends 3 sigue siendo una herida abierta en la comunidad. En 2018, el estudio Hypixel sorprendió al mundo con el anuncio de Hytale, un juego de aventuras y construcción inspirado en Minecraft pero con un enfoque más ambicioso. Prometía exploración en mundos generados por procedimientos, batallas contra jefes épicos, creación de mods y hasta un modo de historia. El tráiler oficial se volvió viral y millones lo vieron como el Minecraft Killer, que nunca existió. La expectativa fue enorme. Sin embargo, tras años de retrasos, cambios en el desarrollo e incluso la compra de Hypixel por Riot Games, Hytale quedó en un limbo. Muchos rumores apuntan a que fue reiniciado varias veces e incluso cancelado en su forma original. Pese a su cancelación, hay rumores de que podría resurgir debido a un tuit de su creador original. Sin embargo, no se ha dado ninguna declaración por ninguna de las dos partes. Hoy, para muchos, Hytale es más una leyenda que un juego real. Una promesa que quizá nunca se cumpla, pero solo el tiempo dirá. Antes de lanzar Resident Evil 2, Capcom trabajaba en una versión completamente distinta del juego, conocida como Resident Evil 1.5. En esta versión, la protagonista no era Claire Redfield, sino Asa Walker, una motociclista universitaria. Los escenarios también eran diferentes, la comisaría de Raccoon City tenía un diseño mucho más moderno y futurista. Aunque el juego estaba casi terminado, Capcom lo canceló, porque sentían que no alcanzaba la calidad esperada. Decidieron reiniciar el proyecto desde cero, y así nació el Resident Evil 2 que conocemos. Con los años, prototipos incompletos de Resident Evil 1.5 se filtraron en Internet, lo que lo convirtió en una pieza de culto. Un juego que casi existió, pero que terminó siendo un fantasma en la saga. Microsoft anunció con gran hype en 2020 un reboot de Perfect Dark, desarrollado por The Initiative junto con Crystal Dynamics. Sería el regreso triunfal de Joanna Dark después de casi 2 décadas. Pero con el paso de los años, el proyecto se convirtió en un misterio. Informes hablaron de cambios constantes de personal, reinicios en el desarrollo y retrasos sin fin. Aunque se confirmó oficialmente su cancelación, en este 2025 muchos insiders aseguran que el juego está prácticamente congelado, y que el reboot de Perfect Dark es uno de los grandes proyectos enterrados de Xbox. Debido a la ronda de despidos por parte de Microsoft de 9.000 empleados de este año. Hoy, Perfect Dark es visto más como un fantasma del presente que como una promesa del futuro. Rare presentó al mundo Everwild, un juego con un arte visual impresionante, lleno de criaturas mágicas y un estilo único. El tráiler transmitía misticismo y naturaleza, y todos pensaban que sería la nueva gran joya de Xbox. Pero tras la emoción inicial, comenzaron los problemas. Reportes aseguraban que el equipo no tenía claro de qué trataba realmente el juego. Pasaron años sin noticias, y se habló de reinicios completos en su desarrollo, y también fue uno de los proyectos que fue duramente afectado por los despidos de Microsoft de 2025. Aunque se ha confirmado su cancelación oficial, Everwild lleva tanto tiempo en silencio que muchos ya lo consideran un proyecto muerto en vida. Hoy, Everwild es recordado como uno de los anuncios más prometedores, que quizás nunca llegue a materializarse. Sony mostró por primera vez un título exclusivo para PS3 llamado 8 Days. Era un juego de acción cinematográfica con un estilo muy similar a las películas de Hollywood. La historia seguiría a 2 protagonistas en un viaje a través de 8 estados de Estados Unidos durante 8 días, combinando disparos intensos, peleas cuerpo a cuerpo y persecuciones espectaculares. El gameplay prometía escenarios destructibles y un realismo impresionante para la época. Sin embargo, en 2008, Sony anunció que el proyecto había sido cancelado, argumentando que el juego no se ajustaba a la estrategia de la compañía. Aunque se filtraron demos internas y fragmentos de gameplay, 8 Days se convirtió en uno de los grandes sueños rotos de la PS3. Un título que pudo haber sido una joya. Bend Studio lanzó Days Gone, un juego de mundo abierto ambientado en un apocalipsis zombie.
Aunque recibió críticas divididas, con el tiempo ganó una gran comunidad de fans y vendió millones de copias. Naturalmente, se esperaba una secuela, Days Gone 2. El estudio incluso presentó un ambicioso Pecha Sony, con mejoras en el sistema de hordas, un mundo más vivo y un desarrollo más profundo de la historia de Deacon y Sarah. Pero en 2021 se filtró que Sony rechazó la propuesta, considerando que la primera entrega no había tenido el impacto suficiente. Bend Studio fue reasignado a otros proyectos y la secuela quedó cancelada. Hoy, Days Gone 2 es uno de los what if más dolorosos de Sony. Un juego que los fans siguen pidiendo con campañas y firmas, pero que, probablemente nunca llegue a existir. En 2013, Electronic Arts otorgó a Visceral Games, los creadores de Dead Space, la tarea de desarrollar un nuevo juego de Star Wars. El proyecto, conocido como Project Ragtag, estaría dirigido por Amy Hennig, escritora de Uncharted. El juego prometía una experiencia cinematográfica con una historia madura, centrada en contrabandistas y cazarrecompensas en el borde del imperio. El gameplay se parecía a Uncharted, pero en el universo de Star Wars. Sin embargo, en 2017, EA canceló el proyecto, alegando que no se ajustaba a las tendencias del mercado ni al modelo de juegos como servicio que buscaban. Poco después, Visceral Games fue cerrado definitivamente. Hoy, Project Ragtag es recordado como uno de los mayores, y sí, de Star Wars, una aventura narrativa que pudo haber sido legendaria, pero que nunca vio la luz. Durante la conferencia de Sony en el E3, Rockstar sorprendió al anunciar Agent, un juego exclusivo para PS3. Ambientado en la Guerra Fría, prometía espionaje, acción y una narrativa cargada de conspiraciones, algo que encajaba perfecto con el estilo cinematográfico de Rockstar. Durante años, no se supo nada más. Solo unos pocos artes conceptuales y rumores sobre su desarrollo. El juego pasó al silencio absoluto, y aunque Rockstar nunca anunció oficialmente su cancelación, Agent desapareció de todos los registros. En 2018, Take-Two Interactive abandonó la marca registrada de Agent, confirmando de manera indirecta lo que muchos ya sospechaban: el proyecto estaba muerto. Hoy, Agent sigue siendo uno de los anuncios más misteriosos de Rockstar, un juego que nació como promesa y terminó convertido en mito. Sega trabajaba en un proyecto llamado Sonic X-Treme, pensado para ser el primer juego en 3D de Sonic en la consola Sega Saturn. El título buscaba revolucionar la saga, con escenarios en 360 grados, una cámara dinámica y niveles diseñados para mostrar el poder de la consola. Incluso se mostraron prototipos y avances en revistas de la época. Sin embargo, el desarrollo fue un completo caos, motores gráficos inestables, problemas de salud en los desarrolladores, falta de apoyo de Sega Japón. Todo esto llevó a que en 1997 el proyecto fuera cancelado. Sonic X-Treme nunca salió, y la Sega Saturn se quedó sin un verdadero Sonic en 3D, lo que muchos consideran una de las razones de su fracaso. Hoy, lo poco que se conserva son demos y prototipos filtrados, piezas de un sueño que nunca llegó a cumplirse. En 1998 estaba listo para lanzarse en PS1 un juego de peleas llamado Thrill Kill. A primera vista parecía un título de lucha más, pero su verdadera fama venía de lo extremo que era. Thrill Kill estaba cargado de violencia, gore explícito y personajes oscuros que peleaban en manicomios, mazmorras y escenarios perturbadores. Sus movimientos finales eran brutales, incluso comparados con Mortal Kombat. El juego estaba terminado y a punto de llegar a las tiendas, pero cuando Electronic Arts compró el estudio desarrollador, decidieron cancelarlo por completo, asegurando que un título así dañaría su imagen corporativa. Aún así, copias beta comenzaron a circular en internet, y con el tiempo Thrill Kill se volvió un título de culto, un juego prohibido que nunca vio la luz oficialmente, pero que quedó inmortalizado en la leyenda del gaming. Blizzard anunció un spin-off de su saga más famosa, StarCraft: Ghost. A diferencia de los juegos de estrategia, este sería un shooter en tercera persona, donde controlaríamos a Nova, una de las agentes fantasmas del universo StarCraft. El juego prometía infiltración,
acción y un enfoque narrativo más profundo en la historia del universo, mostrando el lado oscuro de la guerra entre el Dominion, los Protoss y los Zerg. Durante años se mostraron demos y avances en distintas ferias, y muchos lo esperaban como el paso definitivo de Blizzard a las consolas. Pero tras múltiples retrasos, cambios de motor y problemas de desarrollo, en 2006 el proyecto fue cancelado oficialmente. Hoy, StarCraft Ghost sigue siendo una de las cancelaciones más recordadas, un juego que pudo haber expandido el universo de StarCraft, pero que terminó convertido en un mito del gaming. Desde que salió The Last of Us en 2013, uno de sus modos más queridos fue el multijugador online, Factions. Era único porque combinaba sigilo, supervivencia y gestión de recursos en partidas intensas. Cuando se lanzó The Last of Us Part 2, muchos esperaban que llegara una versión renovada de Factions. Naughty Dog incluso confirmó que estaban trabajando en un proyecto multijugador independiente ambientado en ese universo. Durante años se filtraron artes conceptuales, descripciones y hasta rumores de que el juego sería algo parecido a un web service con historia propia. Pero en 2023, Naughty Dog anunció oficialmente que el proyecto había sido cancelado, afirmando que preferían enfocarse en juegos para un solo jugador, y que el multijugador no alcanzaba el nivel de calidad esperado. Así, lo que pudo ser la evolución de Factions terminó siendo otra gran herida para los fans de The Last of Us. En 2006, Rockstar lanzó Bully, un juego polémico y a la vez querido, donde vivíamos la vida de un estudiante rebelde en una academia llena de conflictos. Su tono irreverente y libertad lo convirtieron en un clásico de culto. Tras el éxito, comenzaron los rumores de Bully 2. De hecho, varias filtraciones confirmaron que en Rockstar sí existió un prototipo Jaggevel, un mapa más grande que incluía suburbios y zonas rurales, junto con un sistema de reputación para decidir si Jamie seguiría siendo un héroe o un villano. El proyecto estuvo en desarrollo a finales de los 2000, pero con el tiempo fue archivado y pausado indefinidamente, ya que Rockstar decidió enfocar todos sus recursos en GTA V y Red Dead Redemption 2. En 2006, un misterioso estudio polaco llamado Nibris anunció un juego exclusivo para Nintendo Wii titulado Sadness. Prometían un survival horror psicológico en blanco y negro, ambientado en Europa del Este antes de la Primera Guerra Mundial. El jugador controlaría a una mujer tratando de proteger a su hijo de criaturas inspiradas en el folclore eslavo. Lo interesante era que el juego usaría al máximo las funciones del Wii Remote, encender antorchas, lanzar piedras o usar armas improvisadas, todo con movimientos reales. Sin embargo, tras varios años de silencio, retrasos y sin mostrar nunca un gameplay real, quedó claro que Sadness nunca se desarrolló realmente. El estudio desapareció y el juego jamás existió más allá de artes conceptuales y promesas. Hoy, Sadness es recordado como uno de los proyectos más infames cancelados de la Wii, un título que sonaba demasiado bueno para ser verdad. A mediados de los 2000, Steven Spielberg decidió meterse de lleno en la industria de los videojuegos. En colaboración con Electronic Arts, anunció varios proyectos, y uno de los más misteriosos fue un juego con el nombre en clave LMNO. Este título iba a ser un juego de acción y aventura en primera persona, con un fuerte enfoque emocional. El protagonista sería un hombre que intentaba escapar junto a Eve, una mujer con poderes misteriosos perseguida por el gobierno. Spielberg quería que el juego no solo fuera disparos y acción, sino que construyera un lazo emocional real entre el jugador y Eve, de forma que las decisiones y la relación con ella fueran más importantes que las mecánicas de combate. Sin embargo, el desarrollo se complicó, EA lo veía demasiado arriesgado y costoso, y tras varios prototipos y cambios de rumbo, el proyecto fue cancelado en 2010. Hoy, LMNO es recordado como uno de los juegos más ambiciosos jamás cancelados, el intento de Spielberg de revolucionar la narrativa en los videojuegos, que nunca llegó a salir. Después de los dos primeros Shenmue en Dreamcast, Sega buscaba formas de seguir con la saga sin gastar tanto dinero en un Shenmue 3. Fue entonces que en 2004 anunciaron Shenmue Online, un MMORPG ambientado en el universo del juego, donde los jugadores podrían explorar ciudades chinas, entrenar artes marciales y participar en peleas masivas. Se mostraron trailers y hasta pruebas gráficas en ferias asiáticas, pero el proyecto nunca convenció del todo.
Los fans de Shenmue esperaban una verdadera continuación de la historia de Ryo, no un MMO experimental. Tras años de retrasos, problemas de presupuesto y el desinterés de Sega, Shenmue Online fue cancelado oficialmente en 2007. A finales de los 90, Nintendo anunció que estaba trabajando en una secuela de Earthbound, el RPG de culto de Super Nintendo. El proyecto iba a llamarse Mother 3, Earthbound 64, y sería exclusivo para la Nintendo 64 con gráficos en 3D. El juego mostraba la historia de Lucas y su familia en un mundo extraño y emotivo, lleno de humor y crítica social, como era característico de la saga. Sin embargo, no se pudo encontrar más información oficial sobre este título. Hasta que en el año 2000, Nintendo anunció que el proyecto estaba cancelado oficialmente, dejando a los fans devastados. En Metal Gear Solid 3, Snake Eater, existe un easter egg oculto que pocos jugadores llegaron a ver. Cuando Snake es capturado y encerrado en la prisión soviética, si en ese momento guardas tu partida y luego la cargas, en lugar de continuar la historia aparece algo inesperado, un minijuego secreto conocido como Gas Savage. Este minijuego es un hack and slash oscuro, donde controlas a un personaje con espadas enfrentando monstruos en escenarios góticos y sangrientos, con una estética que recuerda a Castlevania o Devil May Cry. Lo extraño es que Konami nunca explicó del todo qué era Gas Savage. Muchos fans creen que se trataba de un prototipo de un Castlevania en 3D que fue cancelado, y que Hideo Kojima decidió incluirlo como un guiño oculto dentro de MGS3. Cuando descubrí este secreto siendo niño, me dejó con mucha intriga y ganas de verlo y tengo que decir que en efecto es muy divertido jugar este nivel secreto. Si lo quieren experimentar, originalmente solo aparecía en la versión de PlayStation 2, sin embargo, en el reciente remake del juego también aparece como un easter egg. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Y, de ser así, agradecería mucho que se suscribieran. Yo soy Twilight. Nos vemos en la próxima.